Muy buenas noches, amigos, qué gusto saludar a cada uno y bueno, tener la oportunidad de estar juntos compartiendo la palabra de Dios, teniendo un tiempo de oración y bueno, pues atendiendo todas aquellas peticiones de los amigos que pues se van presentando. Gracias a todos los que nos van sintonizando y estamos listos para arrancar. Es un gozo, es un privilegio cuando podemos estar juntos y donde pues Dios nos dice que Él está con nosotros. Así es que gracias a Dios por este tiempo y bueno, pues les mandamos un gran abrazo. Veo que se están conectando algunas personas y me encanta. Muchas gracias. Veo a Silvestre Córdoba, saludos. Jennifer Vargas, Sheila también está por ahí. Anita Trujillo, gracias por estar ahí. Creo que ahí pues han estado conectándose algunos, otros de repente ya no los veo en la conexión, pero no pasa nada. Amalia, muy buenas noches, qué gusto saludarte. También veo por ahí al pastor Pedro Reina, qué gusto saludarlos, les mandamos un gran abrazo, que Dios bendiga su vida y el ministerio de ustedes, que Dios ponga su amor y su cuidado sobre ustedes como familia y también sobre todo el ministerio que ustedes representan. Les mandamos un cariñoso saludo hasta Nebraska. Qué bueno. Omaha, Nebraska. Muy bien, pues gracias a Dios por este tiempo. También veo por ahí que está en la conexión. ¿Quién está por ahí en la conexión? Ulises Torres. Ulises, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí. Dice Amalia, buenas noches, pastor. Víctor Durán, mi querido Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Que Dios traiga mucha bendición sobre ti y sobre toda tu familia. Gracias por estar acá. Y bueno, pues vamos a empezar a compartir. Vamos en esta serie que hemos llamado Conociendo a Jesús, al Jesús de la Biblia. Y estamos hablando del libro de Mateo capítulo 5, un libro que está escrito precisamente para ayudar a todos los que son pues creyentes del judaísmo a empatar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, hacer un match exacto y poder entender todo lo que se había pues hablado de Jesús, cómo empata con lo que Jesús hizo, cómo las profecías del Antiguo Testamento son cumplidas o cumplimentadas, dice alguien, ¿sí? En el Nuevo Testamento. Y cómo podemos estar seguros, tú y yo, que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Para darnos una referencia rápida de esto, puedo decirles que pues algunos de los estudios que se han hecho, algunos de los estudiosos se han puesto a revisar todas estas profecías. La Biblia dice que, pues más bien algunos de los estudiosos dicen que existen más de 500 profecías sobre la venida del Mesías. Y todo esto en el Antiguo Testamento, entre los salmos, entre los libros de los profetas mayores, los menores, y en diferentes pasajes desde el Génesis ya se habla de la venida de un Salvador, se llama Jesús. Así es que podemos ver que todos estos anuncios, todas estas palabras se dan de manera que después se cumplen de una manera exacta, perfecta. Y entonces podemos ver que todo eso que se profetizó más de 2000 años antes, en algunos casos, otros en 700 años antes de la venida de Jesús, son verdades cumplidas por nuestro Dios. Así es que bueno, pues esto lo podemos, se los comparto. Según Josh McDowell, que es uno pues de los estudiosos, de los científicos estudiosos de la palabra, él se puso a hacer análisis de cómo es que se cumplían estas profecías y qué tan probable es que las profecías que se cumplieron en Jesús pudieran completarse en algún otro hombre. Y él sacó una estadística que la tengo tan clara en mi mente, tan viva en mi memoria, a pesar de que la oí hace probablemente unos 30 y tantos años. Él nos dice, si vemos estadísticamente las probabilidades de que una persona pueda cumplir todas estas profecías que cumplió Jesús, sin ser
planeado por Dios sin ser el Hijo de Dios, esto sería el equivalente de tomar una moneda de $0.25, por aquí tenía una, de un quarter, y eso pintarlo de rojo. Aquí tengo las moneditas, déjenme ver. Dice una moneda como esta. Bueno, siendo un investigador norteamericano, pues usaba los recursos que tenía ahí. Y entonces decía, eso es como tomar una moneda de $0.25 y pintarla de rojo. Vamos a suponer que esto es un plumón rojo, pintarla de rojo. Dice, después la pones en un recipiente, ¿sí? Lleno de monedas de $0.25, pero no rojas, sino normales. La echas en ese recipiente. Y ese recipiente le das vuelta. Y después, cuando lo abres y sacas una moneda, la primera, con los ojos cerrados y al azar, esa moneda es la moneda pintada de rojo. Ahora, déjame decirte cuál es la cosa interesante de todo esto que te digo. Es como si esas monedas, ese recipiente lleno de monedas, fuera del tamaño del estado de Texas. No de una cajita como esta, ¿sí? Del tamaño del estado de Texas, y lleno, no solo el piso, sino hasta más de 1 metro de altura, de puras moneditas como estas. Entonces, imagínate que tienes un recipiente de ese tamaño, del estado de Texas, tomas una moneda roja, la pones ahí, la avientas, le das muchas vueltas, y con los ojos cerrados, tomas una moneda al azar, y esa es la moneda roja. Esa sería la probabilidad de que todas las profecías que se cumplieron en Jesús pudieran cumplirse en una persona cualquiera que no fuera el enviado, el hijo exclusivo, escogido de Dios. Así es que, pues, prácticamente es imposible. Muy bien, vamos a lo que tenemos para estudiar el día de hoy. Estamos en Mateo 5. Mateo 5 es un pasaje muy bonito, también conocido como las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, porque Jesús habla de qué valioso, qué honor representa para nosotros, para ti, para mí, algunas circunstancias que pudiéramos vivir a consecuencia de caminar con Él, ¿sí? Todo esto es dentro del contexto del Sermón del Monte. Déjenme platicar un poco de ese Sermón del Monte. El Sermón del Monte es probablemente la recopilación de una enseñanza más larga, más completa y más detallada que tenemos de Jesús en todos los 4 evangelios. Ese Sermón del Monte abarca Mateo 5, 6 y 7. Y en ese Sermón del Monte, Jesús, pues lo que nos dice, empieza diciendo, Mateo 5, verso 1, dice, cuando Jesús vio a tanta gente, subió a la montaña o al monte y se sentó. Y los discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles. Algo muy interesante de esto es que hay una polémica grande. Al parecer, mucha gente piensa que este sermón lo dio Jesús a toda esa gente que estaba ahí. Algunos otros estudiosos consideran, y yo creo que esta es una apreciación más justa, más específica, que había una gran multitud, Jesús sube al monte y la gente no sube con él, sino que solamente suben esos discípulos, esos que eran la gente cercana, los escogidos, la gente que estaba muy apegada a Jesús. Y entonces suben con él y él les empieza a hablar de muchos temas. El principal tema de este Sermón del Monte es el carácter cristiano. Es lo que tú y yo, como cristianos, necesitamos saber. Lo que cualquier seguidor de Jesucristo tiene que, no solo saber, vivir. La manera en que debemos estar alineados con su manera de ser, con sus principios, con lo que le agrada, con los propósitos que él tiene para cada uno de nosotros. Así es que este Sermón del Monte es una guía de carácter y es un resumen
de propósitos y principios para nuestra vida. Así es que vamos a empezar con este Sermón del Monte. Hoy vamos a avanzar en el capítulo 5, dependiendo de qué tanto podamos, avanzaremos un poquito más o un poquito menos, pero en estos 3 días tengo el interés pues de completarlo si es posible. Así es que vamos, Mateo capítulo 5, verso 1, dice: cuando Jesús vio tanta gente, subió a la montaña y se sentó. Los discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles. En este pasaje claramente podemos ver que no fue toda la gente la que se acercó, sino los discípulos, los cercanos, los que habían hecho un compromiso de caminar con él, de seguirle. Y de esa manera podemos hoy entender que hay mucha gente que dice que ama a Dios. Algunos dicen: yo soy cristiano, ¿sí? Pero no todos realmente siguen a Jesús. ¿Quiénes siguen a Jesús? Los que están dispuestos a pagar un precio. Yo te pregunto, ¿estás dispuesto a pagar el precio? Porque el precio que hay que pagar sí es un precio importante. No es un precio sencillo, sino sí significa que tú y que yo necesitamos tener una convicción, una pasión y una decisión profunda, de que no importa lo que suceda, no importa las circunstancias que pudiéramos atravesar, seguiremos caminando con Jesús. Así es que, bueno, pues empieza a enseñarles. Vamos al verso 3 y ahí dice: Dios bendice a los que confían totalmente en Él. En otra versión nos dice: bienaventurados. Bienaventurados. Y bienaventurados quiere decir 1000 veces feliz. 1000 veces felices. Bienaventurados los que confían en el Señor. ¿Sí? Y bueno, pues entender esto, dice, porque ellos forman parte de su reino. Otra versión, la versión Reina Valera, dice: porque de ellos es el reino de los cielos. Así es que para tú y yo poder estar en sintonía con nuestro Dios y entrar en el reino de los cielos, es necesario, repite esto, es necesario confiar, es necesaria la fe, es necesario que nosotros pongamos nuestra confianza en Jesús, ¿sí? Y entonces formaremos parte de ese reino. Verso 4 dice: Dios bendice a los que sufren. Bienaventurados los que sufren, pues ellos encontrarán consolación. O, pues Dios los consolará. Y yo no sé cuáles son las cosas que tú estás pasando. Tal vez hay sufrimiento en tu vida. Pues Dios tiene una promesa de restauración, de consuelo, ¿sí? Dios bendice, verso 5, a los humildes, pues ellos recibirán la tierra prometida. ¿Sabes? Para recibir el regalo de Dios, para recibir la herencia de Dios, la bendición de Dios, hay una condición, y es la humildad. Así es que dice: 1000 veces felices los que son humildes. Y qué importante es esto de la humildad, porque nos hemos encontrado con una cultura que dice: tal vez el hambre me tira, pero el orgullo me levanta, ¿sí? En la cultura que tenemos se ha valorado el orgullo, y entonces vemos que hay mucha gente tan orgullosa, que no puede acercarse a otros, que no puede perdonar, que vive alejados de los demás por años, porque el corazón endurecido está prevenido, está endurecido de tal manera que no puede perdonar, que se compara con los otros y dice: yo tengo que ser mejor a como dé lugar. Y entonces por eso se generan tantos pleitos y conflictos. Pero dice: Dios bendice a los humildes, a los que en lugar de estar pensando cómo competir, cómo destruir al de enfrente, en lugar de vivir con celo y en una actitud de violencia contra las demás personas, están decididos y están comprometidos a vivir considerando a los demás como superiores a sí mismos, que es lo que nos dice la palabra, así nos lo enseña Pablo. Así es que Dios bendice, o bienaventurados, 1000 veces felices, los que son humildes, pues ellos recibirán la tierra prometida, ¿sí? Esa tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, habla de la bendición abundante y más que suficiente
que Dios tiene preparada para nosotros. Vamos al siguiente verso, verso 6. Dice, Dios bendice a los que desean la justicia, pues Él les cumplirá el deseo. ¿Sí? Bienaventurados los justos, pues ellos serán saciados de justicia. Y una cosa sabemos, hay que tener cuidado con la justicia porque la Biblia nos es muy clara y nos dice, no hay justo ni aun uno. Entonces de repente nos sentimos justicieros vengadores y andamos señalando a la gente alrededor, viendo lo malo en los demás. Y Jesús es muy claro en eso, nos dice, ¿sabes qué? Cuidado con estar viendo la paja en el ojo ajeno, cuando tal vez tú tienes no una paja, sino una verdadera viga metida en el ojo, y eso ni siquiera te permite ver. ¿Me explico? Entonces, ¿qué quiere Dios de nosotros? Que anhelemos la justicia, pero que no estemos buscando ser los justicieros, sino que Él sea el que haga la justicia. Y la Biblia nos enseña muy claramente esto. En el final de los tiempos que nosotros conocemos, Dios hará un juicio. Y en ese juicio vamos a comparecer todos. Cada uno de nosotros estará en ese juicio. De hecho, habrá dos juicios, para ser más preciso. El primer juicio es el juicio que nos va a determinar si nosotros tuvimos la confianza, la fe de la que habla la primera bienaventuranza para poder vivir en el reino de los cielos. Si tú y yo hemos creído, entonces esa confianza nos va a mantener en la presencia de Dios. Y después de eso, el siguiente juicio será, si ya creímos, entonces, ¿qué clase de vida vivimos? ¿Cuáles fueron las características de nuestro actuar, de nuestro andar, de la manera en que nosotros estuvimos tratando a las demás personas? Porque Dios va a valorar esas cosas y entonces vendrán las coronas, vendrán los premios, las recompensas, dice la palabra. Y dice Dios que cada uno tendrá su recompensa. Así es que bueno, pues entendiendo estas cosas, podemos ver que sí, efectivamente vendrá el tiempo del juicio. Alguien me preguntaba, ¿y qué pasará con los que no aprueben el primer juicio para llegar a ese de las recompensas? Bueno, esas personas que no decidieron recibir a Jesús, que no abrieron su corazón, pues la Biblia dice que para ellos está destinado el lago de fuego. Eso quiere decir el infierno mismo, y será una tristeza. Por eso tú y yo debemos tener el cuidado y el gozo de compartir la palabra de Dios, de enseñar, porque hay mucha gente que no lo toma en cuenta, pero están caminando hacia una eternidad sin Jesús. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como las personas que conocen y aman a Jesús? Simplemente disfrutar de nuestro Dios como Padre y compartir ese amor, llevar a las personas que están a nuestro alrededor a poder creer como nosotros hemos creído. Y sabes, lo que hemos creído nos ha traído vida y nos ha traído libertad, y nos ha traído una transformación. Sabes, eso es lo mejor que tenemos y lo tenemos que compartir. ¿Están ahí conmigo todavía? Voy al siguiente verso, que es el 7. Tal vez vamos a tomar un poco más de tiempo del que me esperaba, porque pues se nos va muy rápido estos minutos. Dice, Dios bendice a los que son compasivos. ¿Cómo es tu corazón? ¿Es un corazón agresivo? ¿Es un corazón endurecido tal vez? ¿Un corazón implacable? ¿Tal vez vengador? Porque la Biblia dice que los compasivos recibirán la compasión de Dios. Eso es, las personas que aprenden a ver a los demás no con ojos de juicio, sino entender su necesidad, entender que probablemente cada una de estas personas ha estado viviendo la consecuencia de las heridas, de los ataques, de la violencia que pues recibió tal vez desde el vientre de su madre. Entonces, qué importante es que nosotros aprendamos a ser compasivos como Él es compasivo. Porque, sabes, en el final del tiempo, en ese momento del juicio,
qué importante y qué valioso será, al menos para mí, y yo espero que para ti también, que Dios tenga compasión de nosotros. Que en lugar de vernos y decirnos, sí, mira, tú te tengo un registro de todo lo malo, que pueda decir, sabes, te amo tanto que no te voy a tomar en cuenta todo esto malo. No quiero que vayas a dar a una eternidad sin mí. Quiero que vivas conmigo. ¿Estás conmigo? Así es que, bueno, estoy saludando a las personas que se han ido conectando y me alegra tanto verlos. Veo por ahí a Carlita Arias, a Sandy Sánchez, a mis amigos de Más Prevención, Torres Jurado, les mando un abrazo, a Nidia Espadas, dice bendiciones abundantes, nuestros amigos de Más Prevención, gracias. Está Kim Lara, mi querido Kim, un abrazo. Guadalupe Vázquez, perdón, qué gusto saludarte. Vero Martí, que después nos pone acá un comentario, estoy viendo, que dice, pastor, qué interesante. La verdad es que ese tema siempre me ha inquietado y una de mis dudas es que si uno de los juicios se refería al del trono blanco. Saludos. Y es correcto, estoy hablando precisamente a ese juicio del trono blanco y estoy por supuesto tratando de resumir y hacer algo muy sencillo, muy simple, pero sí, efectivamente nos referimos a ese juicio. La Biblia nos habla de esos dos juicios y uno de ellos es precisamente el del trono blanco de Dios. Bueno, pues saludamos también a Luis Vilchis. Querido amigo, ¿cómo estás? Te mandamos un abrazo. Nidia Espadas dice amén. Anita Trujillo, que también nos pone una nota. Les Fanny, qué gusto saludarte. Mitch, que dice buenas noches a todos. Y Víctor Durán dice, ¿cómo no confiar en Dios si es Él? Si Él es quien dice ser y hace lo que dice. Exactamente. Pues sí, efectivamente. Y de verdad, como hay testimonio evidente en la vida de cada uno de nosotros. Tengo el privilegio de conocer, creo que a la mayoría, pero tal vez no a todos, pero yo he visto cómo Dios ha cambiado las vidas de ustedes, de muchos de ustedes. Yo he recibido una transformación impresionante en mi propia vida. Y tal vez nosotros pues crecemos con la idea de yo soy bueno, yo no hago ningún mal, estoy en orden con Dios, pero en realidad lo que Dios quiere no es que crezcamos con este orgullo de decir yo soy bueno, sino que podamos decir mi Dios, mi papá es bueno y me ama tanto y tan profundamente que me ha concedido su amor y su misericordia. Él dijo, no te dejaré, no te desampararé. Y hoy yo puedo confiar en que no importa la circunstancia, Él va a estar pendiente. Él es mi amigo. No me está buscando a ver de qué manera me condena, sino más bien Él está haciendo todo lo necesario para salvarme. Por eso dice la Biblia que Él es nuestro abogado. Amén. Estoy viendo, dice Antonio Flores. Antonio, saludos. Natalie Gómez, también saludos. Estercita Cuevas, muchos saludos. Marco Tavares, qué gusto. Isael Soto, Gabriel Ramos, Viviana Salgado, Mitch dice amén y Anita dice amén. Gracias a todos los que se van conectando y la verdad es que qué privilegio y qué gozo es que me permitan pues compartir con ustedes un poquito de lo que pues he ido estudiando y que vamos aprendiendo juntos, porque hay tanto que aprender de nuestro Dios, pero sobre todo hay tanto que conocerlo de manera íntima, de manera cercana. Hay tanto en Él para nosotros y nosotros a veces nos lo perdemos simplemente porque pues no tenemos este entendimiento, esta oportunidad de escudriñar la palabra. Pero bueno, regresamos a estas bienaventuranzas. Dice Viviana, buenas noches, pastor. Y Michelle, amén. Y Anita, amén. Dice, verso 8. Dios bendice, o 1000 veces felices, bienaventurados, los que tienen un corazón puro, pues ellos verán a Dios. Y fíjense, en este tiempo es cada vez más difícil encontrar personas que tienen un corazón puro, porque el mundo ha creado tantos intereses y algunos de esos intereses se vuelven tan perversos, tan malévolos,
Hay intereses económicos, hay intereses emocionales, hay intereses de poder, intereses sexuales, hay toda clase de intereses, de manipulaciones, incluso la manipulación de las masas a través de los gobiernos, a través de pues todas las personas que están en el poder. Hemos oído muchas historias fuertes y yo creo que para nosotros es muy importante entender que Dios busca de nosotros un corazón puro, y el corazón puro es un corazón sin doblez. Esto quiere decir, no tiene nada oculto, no tiene nada que ninguna agenda personal, no es hipócrita y no es grillo. Fíjense, yo creo que en nuestros días estamos en un tiempo donde esa grilla, ese ataque, golpes bajos, todas estas estrategias o actitudes estratégicas para lastimar, para conseguir poder, son algo cotidiano. Son cotidiano en el gobierno, por supuesto, pero son cotidiano también en las empresas. Hay empresas que tienen un nivel de grilla y de división interna brutal. Pero tristemente no se queda ahí. Llega a la familia, llega a la iglesia, llega a muchos lugares donde a veces hay personas tratando de obtener algunos beneficios de manera velada. Y por eso Dios dice, bienaventurados los puros de corazón, los que sus intenciones son puras, que no están intenciones dobles o actitudes perversas, o están viendo a ver cómo te digo, te pongo una cara bonita y después por atrás te doy una puñalada. Esto es algo que el mundo considera correcto, pero que Dios considera aborrecible. Y tú y yo no podemos participar en esas cosas. Lourdes Martínez, te mandamos un abrazo. Y también está por ahí Viviana Salgado, que dice, mi corazón es puro y grande porque papá Dios está en él. Amén. La realidad es que esa es la única forma en que nosotros podemos tener un corazón puro. De otra manera, siempre habría otras intenciones malvadas o perversas, o al menos personales, que nos estarían dominando. Pero cuando es Dios lo más importante, cuando decides dejar a un lado las demás cosas, cuando dices, voy a buscar primero el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, en ese momento, el corazón y sus motivaciones son transformados, su naturaleza es cambiada y podemos decir, hay un corazón puro y veré a Dios. Nadie con un corazón perverso, engañoso, malvado, podrá acercarse siquiera al trono de papá Dios. Verso 9, ¿me acompañan? Dice aquí, Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Miren, si hay un problema en el mundo desde los tiempos más antiguos, es que los hombres han pugnado, han luchado por hacerse superiores unos de otros, controlar unos a otros, obtener los bienes, las posesiones de los demás. Y entonces el mundo se ha convertido en un campo de batalla. Y tal vez podemos decir, no, pero hoy el mundo está bastante en paz. Aunque no es cierto. Hay guerras en muchos lugares y hay muchas guerras no declaradas. Nuestra nación tiene guerras no declaradas, batallas entre grupos antagónicos del crimen, batallas entre el gobierno y los malvados, entre el gobierno y algunos grupos que no necesariamente son malvados, pero que no piensan como piensan las personas que están en autoridad, y todo esto se vuelve en guerras. Ahora, en realidad el problema de esto, o la raíz de esto, la Biblia nos enseña muy claramente, fíjense, ustedes no tienen una guerra contra personas, no vean a la gente como sus enemigos. Ahora, esto es lo normal en todos lados. Las personas voltean a ver, ven a alguien y dicen, o este es mi amigo o es mi enemigo. ¿Sí? Sin embargo, lo que Dios está buscando de nosotros es que nosotros podamos
ver, en lugar de con ojos de contienda, con actitud de desafío, con una actitud de paz, que podamos ser como hijos de Dios los que aman y están preocupados, interesados por la paz y por el bienestar de la gente alrededor. ¿Sí? Y dice, ellos serán llamados hijos de Dios. Los que en lugar de estar buscando pleito, tratan de mediar en los pleitos, de ayudar a resolver, mediadores, pacificadores, personas que no se dejan llevar por la violencia, sino que han tenido un control, un dominio propio y deciden caminar como a Dios le agrada, como lo haría Jesús. Y Jesús no provocaba pleitos. ¿Qué hacía Jesús? Con sabiduría desarmaba los pleitos. Por ejemplo, aquella mujer, que en realidad era una trampa para Jesús, una mujer adúltera que le trajeron arrastrando y le dijeron, la sorprendimos en el mismo acto del adulterio, vamos a matarla a Jesús. Y todo esto estaba planeado por ellos para que cualquier respuesta que Jesús diera, pudieran atacarlo, pudieran condenarlo. Sin embargo, Jesús, con una sabiduría impresionante, una sabiduría tan precisa, les dice, muy bien, si la ley dice que se tiene que matar a aquellas personas que son sorprendidas en esta clase de actitudes o de pecados, pues perfecto, el que de ustedes esté libre de pecado, que empiece lanzando la primera piedra. Y la Biblia dice que pues esta respuesta no se la esperaban. No se la esperaban, porque Jesús nunca canceló la ley, nunca dijo, la ley ya no aplica, pero también les dio un criterio claro. Les dijo, no les toca a ustedes juzgar, no les corresponde a ustedes ser quien ponga en juicio a los demás, que es también parte de lo que hemos venido hablando. Así es que los que son pacificadores serán llamados hijos de Dios. Dice, está Julieta González y Michelle dice, amén. Qué padre Dios qué padre que Dios nos permita ser conciliadores entre todos. Es correcto, es un privilegio, es una bendición enorme, y esa pues la tienes tú y la tengo yo. Cada uno de nosotros, Dios nos da su naturaleza para ver con su amor, a través de los lentes de su amor, y poder procurar la paz. Verso 10, y yo creo que ahí vamos a terminar esta sección de las bienaventuranzas. Estamos en Mateo capítulo 5, verso 10 en este momento. Dice, Dios bendice, o 1000 veces felices, bienaventurados los que son maltratados por practicar la justicia. Fíjense, esto es algo terrible, pero cierto. Muchas veces aquellos que buscan ser justos son vapuleados, son atacados y reciben pues viven unas luchas tremendas precisamente por tratar de actuar en justicia. Pero la Biblia dice que quienes se mantienen, quienes actúan en justicia, son los que forman el reino de Dios. Esas personas que dicen, aunque sea más conveniente, aunque me convenga económicamente o en cualquier sentido, pervertir la justicia, no lo haré. Me mantendré fiel y estaré cuidando que se haga justicia, que haya integridad en la manera en que se juzgan las cosas, en la manera en que se atienden las cosas. Entonces, esas personas forman parte del reino de Dios. Y verso 11 y 12, con lo cual damos ya el cierre, creamos el wrap up. Dice, Dios los bendecirá a ustedes, a ti y a mí que estamos escuchando esto, que estamos viendo esto. Dice, Dios los bendecirá cuando por causa mía, está hablando Jesús, la gente los maltrate y diga mentiras contra ustedes. Saben, para poder acusar a Jesús y llevarlo a la cruz, tuvieron que acusarlo con mentiras. La gente lo maltrató. Y cuando tú y yo vivimos cualquier clase de maltrato, algunos hemos pasado maltratos simplemente porque ya no vivimos como vivíamos antes.
Perdón. Porque nuestra vida ya no pertenece al mundo en el que estábamos antes. Ya no mentimos, ya no vivimos en esta codicia y avaricia constante. Tal vez empezamos a transformar nuestro corazón y decidimos alejarnos de cosas que sabemos claramente que no convienen, vicios, malas compañías, etcétera. Y algunas veces eso nos lleva a ser señalados y juzgados, y la gente empieza a murmurar porque decidimos ser diferentes. Y Dios dice, pues 1000 veces feliz. Tengo bendiciones extraordinarias y te voy a llenar de esas bendiciones porque tú tendrás un premio grande, un gran galardón, una recompensa enorme en el cielo. Y dice, y sabes, no vas a ser el único, porque de esa misma manera han maltratado a muchos. A los profetas, por ejemplo, que nos narra el Antiguo Testamento, muchos de ellos vivieron una cantidad de cosas, una cantidad de abusos y de ataques, terribles. Así es que, si tú por alguna razón te ves en cualquiera de estas circunstancias, puedes estar seguro de algo. Dios te quiere bendecir. Dios valora lo que tú vives. Y Dios lo toma en cuenta. Y tu futuro será un futuro glorioso. Tu situación del presente no tiene nada que ver con lo que Dios ya preparó para ti, con lo que Él tiene destinado para ti que crees en Él. Amén. Bueno, pues creo que ahora me prolongué un poquito, pero espero que estos 12 versitos que pudimos avanzar sean un motivo de reflexión y nos lleven y nos animen a transformar nuestra vida. Les recuerdo que Jesús no estaba hablándole a toda la multitud. Jesús le hablaba a aquellos que estaban verdaderamente interesados, a los que tenían ganas, que tenían hambre y sed de Dios. Y yo lo veo así, y lo voy a comparar, perdón la comparación muy burda, pero por ejemplo, en el Facebook, pues hay muchísima gente. Y mucha gente, pues de repente se entera de que estamos hablando de algo de la Biblia. Algunos entran un momentito, se asoman y se van. Pero otros dicen, a ver, a mí me interesa. Y se quedan. Y yo creo que esa es la clase de personas que ustedes son, los que están ahora. Y sabes, me emociona algo. Dios ve el corazón. Hay muchos que, pues tal vez, por alguna razón, tal vez están ocupados o lo que sea, toman menos importancia a las cosas del reino de Dios. Pero los que toman importancia y los que deciden vivir disfrutando y sometiéndose, aun cuando pudieran tener que pasar momentos difíciles y sufrir un poco, a esos Dios los toma, los abraza, los bendice y los levanta. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Y los fieles aún son menos. Así es que, bueno, pues vamos a orar, y si tienes alguna petición, alguna necesidad de oración y quieres que compartirla con nosotros para que oremos por ello, con mucho gusto lo puedes hacer. Todavía tenemos algunos minutos para poder estar en oración. Yo creo que la oración es nuestra arma, nuestra única y verdadera arma, lo más poderoso que tenemos. La oración es como una espada que entra en el terreno espiritual y quebranta y rompe todo lo que el enemigo nos acechó y estaba tratando de destruirnos. Así es que la oración es una gran bendición. De hecho, más adelante en estos días probablemente vamos a alcanzar a ver cómo Jesús le enseña a los discípulos que deben orar. Y esto es algo impresionante, y ¿sabes qué? Puede cambiar tu vida. ¿Ok? Así es que veo aquí algunos comentarios. Dice Marco Tavares, ojalá estemos en los escogidos. Te voy a dar una opinión personal. Muchos son llamados. El llamado lo hace Dios. ¿Quiénes son los escogidos? Pues los que se acercan y permanecen. Y entonces quedan ahí. ¿Quiénes son los fieles? No depende
estos escogidos y estos fieles, no depende de un sorteo, no depende de alguien más, depende de ti y de tu corazón, de tu decisión de permanecer. Así es que esa es una buena noticia, Marquito. Tú estás entre los escogidos y tú has decidido permanecer. No te apartes jamás. No te alejes. Deja que Dios haga su trabajo completo. ¿Mm? Amén. Dice Viviana Salgado, por mi familia y por mi mamá, le agradezco todo lo que me ha bendecido. Pues Padre, hoy oramos por Viviana Salgado y te damos gracias porque yo he visto cómo ella ha luchado, pero Dios permanece y permanece fiel. Y yo creo, Padre, que tú vas a hacer una transformación completa en ella, en su vida, y vas a traer una restauración de todo lo que el enemigo había robado. En el nombre de Jesús. Amén. También dice Luis Manuel Campos, buenas noches Luisito, qué gusto que estás aquí. Dice Víctor, muchos hacen el bien, muchos saben hacer el bien, perdón, pero no lo hacen. Sí, esto es algo terrible. Mucha gente te puede explicar perfectamente cómo hacer el bien, pero termina por no hacerlo. Y sabes, es una tristeza, es una lástima, porque el decidir caminar con Cristo y hacer las cosas que le agradan desata las bendiciones de Dios. Así es que, Padre, permítenos permanecer fieles. Ayuda a nuestro corazón a no desmotivarse, sino que renueve nuestra pasión y nuestro amor por ti cada vez, en el nombre de Jesús. Amén. Dice por Víctor Trujillo, mi anhelo es que Dios sane por completo a mi hermano. Tiene Parkinson. Con mucho gusto vamos a orar por don Víctor Trujillo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy levantamos a Víctor. Sabemos que ha padecido esta enfermedad, este mal, y que eso le ha traído consecuencias que le ha impedido desarrollar todas las cosas que tú tienes, pues, por delante para él. Pero queremos pedirte, Señor, que tú pongas tus manos de amor sobre su vida y que tú lo sanes. Que tu misericordia fluya a él y que, Señor, él pueda encontrarse en una relación verdadera, real contigo, y eso cambie por completo su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dice Carlita, por la salud de Diana Arias y Carlos Elías Arias. Con mucho gusto, Padre, hoy en el nombre de Jesús estamos orando, pidiendo por Diana y por Carlos Elías, los Arias Paz y Arias Paz, sí. Por Diana y por Carlos Elías. Señor, en el nombre de Jesús queremos pedirte que su salud hoy sea tocada por ti. Tú tócala y, Señor, cámbiala, restáurala, fortalécelos en el nombre de Jesús. Te lo pido, Dios. Señor, que ellos puedan sentir como tu cobertura y tu cuidado están con ellos ahora mismo, en el nombre de Cristo. Amén. Marco Tavares dice, amén. Michelle, quiero dar gracias a Dios por todas sus bendiciones, porque esta semana y por esta semana que termina, que me permita tener claridad en todo lo que viene y a todos nos dé un buen descanso, ya que anoche tuve insomnio. Claro que sí. Padre, hoy en el nombre de Jesús, te doy gracias porque has sido tan fiel y tan bueno, Señor, con cada uno de nosotros. Porque a pesar de las circunstancias y lo difícil que pues está el contexto en nuestro país y alrededor, Señor, tu fidelidad nunca se acaba. Por eso hoy, Señor, bendecimos todo el trabajo de las manos de Michelle y de cada uno de nosotros, y declaramos que esas semillas que se han sembrado, que ese esfuerzo que se ha realizado, tendrá un fruto abundante. Y también, Dios, quiero pedirte que cualquier molestia para dormir, cualquier distracción, insomnio, hoy en el nombre de Jesús en tus manos desaparezca, en el nombre de Jesús. Amén. Dice Anita Trujillo, sí, somos los escogidos. Michelle dice amén. Luis dice buenas noches, muy buenas noches Luisito. Gaby Novelo, te mandamos un abrazo. Viviana Salgado dice amén, gracias pastor, que Dios los siga bendiciendo y nos comparta su palabra, gracias a Dios. Francisco Marroquín Monroy, te mandamos un abrazo Francisco.
Marco Tavares dice, ¿puedes orar por mí, por mi esposa, porque Dios la siga bendiciendo en su nuevo trabajo? Claro, Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias porque tú eres el que está pues trayendo esta gran bendición y tienes cuidado. Señor, quiero pedirte que tú le des sabiduría y le des gracia y que en este trabajo nuevo que tiene ella pueda sentirse completamente desenvuelta, completamente libre y restaurada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice Anita, amén. Ricky Macías, mi querido Ricky, qué gusto saludarte. Anita Trujillo dice, gracias a Dios por el empleo que me dio. Nos dieron reconocimiento de antigüedad la semana pasada. 20 hermosos años llenos de mucha bendición. ¡Qué padre! Pues gracias a Dios porque quiere decir que tú eres una mujer constante, una mujer fiel, preparada, capaz, dispuesta. Y sabes, ellos lo están reconociendo. Te bendecimos, Anita, y declaramos que cosas muy buenas, grandes, maravillosas vienen para ti y vienen para tu familia, en el nombre de Jesús. Ricky nos dice un fuerte abrazo. Gracias, mi querido Rick. Un gran abrazo también para ti. Stephanie Salas, buenas noches, ¿cómo estás, Stephanie? Estábamos orando por ustedes. Beatriz, querida Betty, ¿cómo estás? Un abrazo también para ti. Y Marco que dice amén y gracias. Pues si hubiera alguna otra petición o necesidad de oración, la podemos tomar. Y si no, bueno, pues vamos a descansar y vamos a tomar un tiempo para ir y dejar estas cargas de la semana. Vamos a dejarlas en la almohada y que Dios traiga nuevas fuerzas. Dice Anita, parece que fue ayer cuando me contrataron. Wow, qué bendición, ¿verdad? Cómo se va el tiempo rápidamente, pero cuando ha sido algo pues tan valioso, tan interesante, pues finalmente Dios te ayuda a poder ir avanzando y te ayuda a permanecer fiel. Gracias a Dios por eso. Está Raúl, ¿qué tal? Qué gusto. Y está Paola, qué gusto verlos. Buenas noches, me alegro de saludarlos, les mando un abrazo. No sé si están todavía por ahí, o tal vez entraron solo un momentito, pero que Dios los bendiga. Que Dios ponga sus manos de amor sobre ustedes, sobre sus hijitos preciosos que son, que los amamos profundamente, y que Dios tenga su cuidado y su misericordia sobre ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a mis amigos, te doy gracias por poder compartir tu palabra y por poder estar juntos a través de estos mecanismos que, pues Señor, el mundo usa en todos lados y nosotros también podemos usar para compartir la palabra, para permanecer aliados, para estar juntos y para recibir tu bendición. Mi Dios, gracias por las cosas hermosas que nos estás regalando. Señor, bendigo la vida de cada uno de mis amigos y declaro que su sueño, que su descanso está en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Pues a todos un gran abrazo, descansen, que Dios les dé tranquilidad y paz. Y nos volvemos a ver, mañana estaremos aquí, Dios mediante, a las 10 de la noche para tomar otro momento y seguir avanzando en el conocimiento de Jesús, el Jesús de la Biblia. Que Dios los bendiga. Alex Pachuca dice amén, mi amigo, amén, muy buenas noches. Rodrigo Tirado, que también, qué bueno que estás por acá, gracias por acompañarnos, Rodrigo, un abrazo. Flor Méndez, que también está por ahí, y Amalia, que nos dice hasta mañana, pastor. Hasta mañana, amigos, muy buenas noches.